Bienvenidos a esta nueva mesa que se llama La Nueva Era de los Intangibles. Para mí es un honor estar con los panelistas que nos acompañan este día y sobre todo hablar de un tema tan relevante, un tema que tal vez hace 10 años no era tan importante en las empresas y que ha tomado, la verdad, una relevancia muy, muy interesante últimamente, sobre todo porque hablar de intangibles es hablar de valor, es hablar de lo que hace diferente a las empresas, es hablar de generar una identidad propia, es hablar de muchos otros aspectos que ya abordaremos en un momento más, pero también para dar un poquito de contexto solamente a los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Prodeso en este importante foro. Yo recuerdo que hace cerca de 12 años aproximadamente, la mayoría de las empresas, y sobre todo en los rankings, estos rankings famosos donde se hablaba de cuál era el valor de las compañías, consideraban sobre todo los activos tangibles, los fierros, las plantas, las oficinas, las máquinas, y con eso medían el valor de las empresas. El 80% del valor de las empresas así se medía y el 20% solamente era el de los intangibles. Hoy en día es al revés. El 80% del valor de una empresa está en los intangibles y solo el 20% en los tangibles, en esos activos como los que acabo de mencionar. ¿Qué involucra justamente los intangibles? Involucran aspectos muy interesantes, muy importantes, como es el talento, el conocimiento generado por la empresa y sus colaboradores, que no es fácilmente replicable. Involucra también las patentes, involucra la innovación de las empresas, involucra, por supuesto, otros aspectos como la propia reputación, que se dice vale el 60% de ese 80%. En fin, estamos en una nueva era donde se está considerando la aportación justamente de estos factores, de estos elementos, de estos activos en el desarrollo de las organizaciones, y vale la pena por lo mismo saber cómo se gestionan esos activos intangibles, cómo entenderlos, qué mejores prácticas podemos aprender, y esto lo vamos a hacer a través de estos expertos que nos acompañaron. Bienvenida Andrea Macarrone de Argentina, Paloma Mejía de México, Alberto Largo también de México. Y antes de comenzar, si les parece, les pido en ese mismo orden que las mencioné, que se presenten por favor brevemente, que nos cuenten en dónde están, qué hacen y un poquito de su experiencia profesional. Mi nombre es Andrea Macarrone, yo soy directora de la consultora Doxa Learning. Les estoy hablando desde Argentina, muy contenta de participar y bueno, encantada de compartir esta mesa con mis colegas. Gracias, Andrea. Adelante, Paloma. Gracias, yo soy Paloma Mejía Lechuga, vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y soy directora del programa Agua Segura en Escuelas en la Fundación Cántaro Azul AC. Alberto, por favor. ¿Qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Alberto del Arco Ortiz. Soy consultor de empresas, académico e investigador. Saludos a todos desde México. Muchas gracias, Alberto. Pues entonces, sin más, entremos a estas reflexiones, a conversar experiencias, casos que tengamos por ahí a la mano y que puedan ser funcionales para quien nos ve a través de este foro. Y quisiera comenzar con Andrea. Andrea, de todos los intangibles que hemos mencionado al inicio y otros más, por supuestamente son muy relevantes, ¿cuál crees que hoy por hoy, y sobre todo después de la pandemia y lo que significó un cambio en las organizaciones, puede ser de los más relevantes y junto con ello, ¿cómo lo están gestionando las empresas a partir de tu experiencia, Andrea? Muy bien, gracias. Bien, desde nuestra experiencia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento y lo que tiene que ver con el upskilling y reskilling, ¿sí? Es algo que estamos viendo porque realmente los cambios vertiginosos a los que estamos sometidos por la coyuntura, por este contexto tan cambiante que todos conocemos, las organizaciones tienen que ir acompañando e impulsando ese cambio y las personas en las organizaciones también, ¿sí? Y muchas veces las organizaciones se encuentran
que o las personas no están del todo preparadas para lo que se necesita o no están dando esos espacios. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando fuertemente en algo que se denomina Power Skills, que son una serie de habilidades. Antes se lo llamaba habilidades blandas, pero con el tiempo se vio que no son habilidades blandas. El concepto de blando a veces tiene como una cuestión que no, de no tanta relevancia, ¿sí? En cambio son power skills porque son aquellas habilidades que hacen que el talento, que las personas puedan estar acompañando y puedan estar desarrollándose en las organizaciones e impulsando todos estos cambios, ¿sí? De hecho, el World Economic Forum ha identificado una serie de power skills desde nuestro rol acompañando el aprendizaje en las organizaciones. Se detectaron como estas habilidades y estamos desarrollando programas intensos y en este punto lo que se ve más fuertemente es como el liderazgo tiene como un rol fundamental, ¿sí? Todas las habilidades vinculadas al liderazgo y un liderazgo, ahora se habla del liderazgo sustentable o sostenible y el liderazgo inclusivo, son como esos dos focos importantes, ¿no? Digamos, dos orientaciones hacia donde hay que, digamos, a lo largo de la vida de las personas que lideran y del liderazgo en las organizaciones, hemos visto el liderazgo situacional, liderazgo transformacional. Bueno, ahora está el liderazgo sustentable, lo que es el liderazgo ágil y el liderazgo inclusivo. Son como las tres tendencias fuertes en lo que tiene que ver con habilidades de liderazgo, ¿sí? Eso como respecto del liderazgo y después los otros ejes, las otras skills, power que estamos trabajando son lo que tiene que ver con agilidad, todo lo que tiene que ver con el pensamiento ágil y los marcos de trabajo ágiles. Ese es otro foco importante. Y después todo lo que tiene que ver con lo comunicacional, lo conversacional, que sigue siendo algo que no pasa de moda, ¿sí? Que nos impacta como en las organizaciones sigue siendo algo importante porque el encuentro de las personas tiene que ser un encuentro relevante y muchas veces algo que es tan simple como una conversación tiene sus dificultades, ¿no? Y después, otra de las skills clave es la toma de decisiones con datos. ¿Sí? Que eso es algo fundamental, no solo para las personas en posición de liderazgo, sino para todas las personas, para desarrollar en las personas, ¿sí? Así que bueno, esos son como dentro del bagaje de Power Skills, como las que vemos con más relevancia en este momento. ¿Mm? Gracias, Andrea. Y me recordaste que también hace unos años se pensaba que un colaborador era fácilmente sustituible por otro, y lo que nos demuestra hoy justamente esta gestión de talento que entra dentro de los intangibles, pues es que ese conocimiento, esas habilidades que se desarrollan, tienen un valor que cuando una persona decide irse o simplemente crees fácil y conveniente que puedes hacer un recorte y que se vaya, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque hoy concentran un valor muy importante en las organizaciones. Tal cual, perdón, Uriel, solo reforzar una pequeña idea, pero esto que vos comentás, digamos, todo lo cultural y lo actitudinal es más difícil de adquirir y de reemplazar en una persona, ¿sí? Y como lo técnico es justamente aquello que podemos transmitir y aprender y es mucho más fácil y lleva menos tiempo, ¿sí? Como que las empresas se están dando cuenta de que la importancia de fidelizar al talento, no de retenerlo, sino de fidelizarlo, tiene que ver con esto de que la cultura y lo actitudinal es fundamental y lleva más tiempo a la hora de tener que transmitirlo y tener que formar a las personas. Sí, totalmente. Ya tocaremos un tema muy importante que mencionaste, que es el del liderazgo, pero vamos a dar pauta un poquito a eso, porque sin ese liderazgo me parece que no puede escalar justamente todo lo demás y la buena gestión de los intangibles. Gracias, Andrea. Paloma, muy interesante tu caso. Tú estás en una organización diferente, no es una empresa, y sin embargo hay una visión de los intangibles también muy adecuada para poder hacer posible pues muchos de los retos que este tipo de organizaciones como la tuya se plantean para generar ese desarrollo, transformar realidades, ayudar a que las personas trasciendan a otros ámbitos, generen movilidad social. Cuéntanos un poquito, Paloma, de un poquito lo que tú decías que haces
¿cómo lo gestionas con el tema de los intangibles? Este tipo de trabajo que se realiza en organización depende muchísimo de las pasiones de las personas, ¿no? Que es un intangible justo, ¿no? Esta pasión por ayudar, por generar condiciones más justas, equitativas en la población, pues requiere también de personas sensibles, requiere también de personas que estén viviendo incluso o que hayan vivido incluso una transgresión a su persona, ¿no? Incluso hay muchas personas que trabajan aquí en esta organización que también son de procedencia indígena y que hablan idiomas celtal, tzotzil, que se pueden relacionar incluso mucho más fácilmente también con nuestros socios directos, con docentes o agentes comunitarios, y que esto hace más valiosa la participación de este tipo de personas, ¿no? Sin duda, esto que decía también Andrea de la comunicación es un factor que en esta organización ha generado pues muchos cambios a través de estos últimos años con la pandemia y lo que sucedió, ¿no? Es algo que ha también trastocado en la comunicación interpersonal entre la organización, pero también en la comunicación con las comunidades y las escuelas, ¿no? Esta época incluso de los últimos años que hemos vivido de transformación, pues nos ha generado incluso un nivel de resiliencia mucho más alto, ¿no? Mucho más distinto a lo que usualmente estábamos acostumbrados como una C. Sabemos que una C siempre depende de donantes, siempre depende de estar gestionando proyectos, estar gestionando recursos, no se recibe dinero de gobierno, no hacemos ventas de productos y entonces no recibimos un fondo constante, ¿no? Sin embargo, este tipo de compromiso, de actitud, de perseverancia, de conocimientos, incluso la gestión del conocimiento que se ha generado también al interior, pues ha favorecido que todas las capacidades de resiliencia también con estas situaciones se incrementen, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido nada sencillo, pero creo que hemos demostrado que sobre todo la valoración del talento humano al momento de una crisis, ¿no? Al momento de una crisis que es cuando todo mundo estaba despidiendo a las personas porque no había forma de sostener con la pandemia, pues en esta organización al contrario, ¿no? Al contrario, se cuidó a las personas, se cambiaron los proyectos, ¿no? Ahora nos orientamos a generar condiciones para, por ejemplo, la higiene de manos, que era el principal, además, vector para contagiarse de COVID y otros bacterias y virus más que tenemos en las manos. Pero justo fue eso, fue el repensar y el tener una oportunidad incluso de generar nuevas estrategias ante toda esta presión de cambio, ¿no? Que estábamos sufriendo. Entonces sí, considero que además el sistema que tenemos en la organización de holocracia, que está basada en la repartición, digamos, horizontal del poder, para que no recaiga solamente el poder sobre la toma de decisiones sobre una persona, pues ha favorecido también a la autogestión de los mismos colaboradores, ¿no? Cada uno decide de qué manera realizar su trabajo, en qué momento realizarlo, pero obviamente con toda una rendición de cuentas que va al fondo de todo esto. Entonces, fue una prueba también de la autogestión, ¿no? De qué tanto me puedo yo autogestionar sin un esquema vertical, sin un esquema de jefe que me está diciendo qué hacer, sino a través de mis roles, qué es lo que puedo yo desarrollar y cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? Entonces, creo que todos estos valores, digamos, intangibles han fortalecido más que debilitado a una organización como esta, ¿no? Alberto, sobre esto que nos menciona Paloma, justamente de esta necesidad de delegar en los demás decisiones, en tener una gestión más autónoma para que las innovaciones, las disrupciones, la posibilidad de generar nuevas ideas, incluso creativas, suceda en estos nuevos modelos.
es muy importante, pero ¿qué tanto los líderes de las empresas realmente lo permiten? ¿Qué tanto estamos pasando de esa verticalidad, de esa transversalidad en la toma de decisiones y en la participación que hace posible estos modelos basados en los intangibles? Me parece muy interesante tu planteamiento, Muriel, y también retomando los comentarios de mis compañeros. Creo que aquí está una muy buena parte, digamos, del reto que tenemos los consultores y los profesionales del DEO hoy en día. Para responder así puntualmente a tu pregunta, y lo que he podido notar desde mi perspectiva como consultor, es que realmente hay poca conciencia. Yo trabajo mucho con pymes, por ejemplo, y realmente pues son personas que tienen mucho entusiasmo, muchas ganas, pero les cuesta mucho trabajo precisamente abandonar esas viejas. Creo yo que un gran reto para nosotros, los consultores, los DOistas, pues radica justamente en ir transformando esas ideas, en ir planteándoles nuevos esquemas, nuevas formas de ver las cosas, porque creo yo que ahí es donde radica el problema principal. Es como todo proceso que al final del día nos lleva a un escenario cultural, pues como todo proceso cultural es lento, el proceso es eh, espasmódico y no se mueve con una agilidad como la quisiéramos todos. Entonces, para mí, creo que ahí radica principalmente el reto, ¿no? Como consultor. Yo he trabajado algunos modelos que van dirigidos específicamente a esta parte, que tiene que ver con los intangibles, porque también me llama la atención, y yo creo que esta visión ahí de repente que se compone un poco, pues en realidad esto creo que no siempre ha existido, incluso, pues no sé, recordaremos ahí nuestras clases de la universidad, ¿no? Platón hablaba, ¿no? Del hiperuranio, no sé si recuerdan este concepto. Él hablaba de que había dos mundos en los que nos movíamos desde el punto de vista filosófico: el mundo de las ideas, que él le llamaba hiperuranio, y el mundo sensible, que es, digamos, el mundo donde todos estamos interactuando, que participamos precisamente de la palabra sensible, ¿no? Lo sentimos, claro, es fehaciente. Sin embargo, este mundo sensible se veía fuertemente influenciado, ¿no? Por el hiperuranio, por el mundo de las ideas. De tal forma que surge una reflexión muy curiosa, que es con la que yo siempre trato de trabajar con las personas a las que asesoro, ¿no? Yo les digo, vamos a reflexionar sobre esta idea. En este mundo, todo se hace dos veces. Y entonces me da, pues sí, es que nos equivocamos. No tiene nada que ver con errores. Entonces se hace dos veces porque primero requerimos una hechura mental, ¿no? En el hiperurano, en el mundo de las ideas, y después viene un proceso de materialización, digamos, paulatina, ¿no? Le vamos dando forma y le vamos dando consistencia a esas ideas que son intangibles absolutos. Pero no por ser intangibles quiere decir que no son reales. Pues existen, están ahí. Lo que se espera, digamos, de ellos es este proceso de materialización. Y entonces yo trato de trabajar mucho esta parte de convencerlos de que, pues, justamente todo se hace dos veces, para que trabajemos de forma seria y de forma profesional en la parte de las ideas, de los conceptos, de la innovación, en fin, ¿no? Todo lo que estuvieran mencionando incluso también mis compañeros. Aquí un punto que me gustó mucho de lo que menciona es el liderazgo, o lo que comentaba Paloma, la pasión que se tiene, ¿no? El entregarse por completo a un proyecto, el liderarlo también con una idea muy diferente en mente, son elementos, digamos, en los que podemos trabajar fuertemente esta parte de los intangibles. Entonces, yo traté de desarrollar algunos modelos precisamente para trabajar estas partes de una forma también muy seria, muy profesional, y que en el corto plazo se puedan ver reflejados precisamente estos intangibles en un aspecto pues tangible, real, que se pueda ver, mover, colocar, en fin, ¿no? Es un ámbito que he manejado yo así en la parte de la consultoría. Gracias, Alberto. Entonces hay un proceso todavía de evangelizar, digamos, en este tema de los intangibles a los grandes líderes de las empresas. Muchas gracias. Andrea, regresando contigo, ¿cómo hace diferencia? Quisiera que nos platiques de un caso, o al menos tu experiencia, de cómo hace diferencia poner foco en ese tipo de intangibles como la gestión de talento y manejarlo desde una perspectiva justamente distinta, con esa lupa que se merecen, digamos, este valor en las empresas, versus lo que viene sucediendo tradicionalmente, o la manera en que
este tipo de procesos eran comunes en el pasado. ¿Cómo hay una diferencia y qué ventajas te ofrece? Actualmente hay un cambio de paradigma en el sentido de que no son las empresas las que buscan a las personas, sino que son las personas las que eligen en qué empresa trabajar en función de sus valores y cómo se adecúan los valores de marca a los valores de la persona. Nosotros acompañamos a muchas empresas en revisar las prácticas de recursos humanos, por ejemplo, con lente de equidad y de inclusión, y entre ellos revisamos, por ejemplo, el proceso de selección, de recruiting, y trabajamos con equipos de selección, de reclutamiento, donde nos dicen cómo las personas les preguntan explícitamente sobre los valores de la compañía y cuáles son las prácticas, por ejemplo, vinculadas a la diversidad y si incluyen personas con discapacidad, qué prácticas tienen en relación a promover el liderazgo de mujeres, ¿no? Entonces, las personas y las nuevas generaciones más no van a negociar sus valores por ingresar a una empresa. Entonces, cómo las empresas tienen que trabajar en su promesa de marca y en su realización de esas promesas de marca, ¿no? Antes, la promesa de marca se trabajaba más en relación a la experiencia del cliente, por ejemplo, pero ahora se trabaja lo que es la experiencia de la persona, del colaborador, ¿sí? Y en esa experiencia hay diferencia y las personas no negocian eso, ¿sí? Entonces, cómo trabajar en una promesa de marca, en cómo podemos tener una marca que tome los valores de la diversidad, pero genuinamente, porque cuando eso es solo de discurso, se cae y la persona se da cuenta, y eso, como pasa con la experiencia del cliente, va de boca en boca. Entonces es, ojo, esa empresa que dice hacer tal cosa, no lo hace. Entonces, de ahí es que tenemos que cambiar la forma de concebir la experiencia de las personas, ¿sí? De concebir la marca empleadora eh, y de pensar los valores como realmente los valores en acción, ¿sí? No solo en una placa, no solo en la página web, sino en el día a día, ¿sí? Así que por eso es fundamental que las empresas comprendan cómo los valores de marca eh, marcan la diferencia, usando como las dos palabras. Paloma, hablando justamente de este storytelling que va en las empresas y cuentan, el story doing que dice Andrea, hay que demostrar que lo que se dice realmente se está haciendo. ¿Cómo lograr, bajo este paraguas del propósito, que ustedes lo tienen muy claro, que los colaboradores se sumen, que realmente generen la organización ese engagement que permita llegar a los resultados deseados? ¿Cómo se logra esto, Paloma, ustedes que han y están trabajando permanentemente en un propósito pues tan, digamos, de transformación tan relevante para comunidades? Pues sí, justo yo creo que es el valor del trabajo bien hecho, ¿no? Ese que a lo mejor no te va a evaluar un donante, ¿no? O no te va a evaluar una dirección como tal, pero lo vas a ver en los resultados justo del trabajo en campo que se realiza, ¿no? Yo te puedo hablar directamente de lo que hacemos en las escuelas, aunque los indicadores en salud son de los más difíciles de medir, obviamente, aunque nosotros estamos haciendo unas estrategias para que niños y niñas consuman agua segura en sus escuelas, pues estamos asegurándolo durante el momento que van a la escuela. Pero ¿qué pasa cuando van a su casa? Vuelven a consumir agua contaminada. El problema aquí de enfermedades gastrointestinales por E. coli y coliformes fecales es muy alto. Entonces ahí se pierde, pues digamos que lo que tú puedas estar incidiendo en la salud, pues no tienes forma de medirlo tampoco porque no tienes todas las variables controladas, ¿no? Sin embargo, y es un tema en el que respetamos mucho además y que no nos colgamos la medalla de que hemos mejorado el tanto por ciento de la salud en niños y niñas, porque es algo justo muy difícil de medir. Pero, ¿qué pasa, no? Cuando tú vas a las escuelas y te cuentan los papás, las mamás, los maestros, que los niños y niñas ya no faltan a la escuela, porque ya no están enfermos de diarrea, por ejemplo,
o que están mejorando su rendimiento académico, o que van más contentos a la escuela, que son también cuestiones intangibles, ¿no? De cómo mides la felicidad, cómo mides el bienestar o el sentirse mejor, ¿no? En niños y niñas, pues es cuando tú te das cuenta que el trabajo que estás haciendo tiene muchas consecuencias también para una persona que tiene justo la pasión de cambiar las cosas. Entonces, esto es lo que motiva, ¿no? Esto es lo que motiva a un equipo, el contar historias como estas, que a lo mejor se cuentan no con números, no con estadísticas, no con inversiones directas en las escuelas, sino a través de historias, de testimonios, de este compartir que se tiene del equipo de campo directamente con las escuelas, en este caso niños y niñas, padres y madres, docentes, que es lo que va finalmente transformando al equipo, ¿no? Es algo muy curioso que sucede, porque cuando alguien comparte esto, es sentirse que estás haciendo algo bien, y entonces eso se contagia al interior del equipo. Excelente. Alberto, rápidamente, de lo que dice Paloma, los indicadores, los métodos, de repente las empresas quieren resultados muy prácticos sobre las finanzas, que es como lo más visible para ellos. Sin embargo, a veces desconocen que hay otros indicadores relevantes. ¿Cómo está el mundo empresarial en México, si es tu experiencia o más allá de México, en cuanto a estos indicadores, las métricas que miden, por ejemplo, aspectos como la felicidad, el bienestar de los empleados, en la buena gestión del talento? ¿Estamos avanzados o hace falta todavía caminar por ahí algunos pasos más? Fíjate que creo que es una de las asignaturas pendientes, definitivamente. Esta parte les comentaba yo en la presentación, con la consultoría y a la investigación en la parte académica. Pues justamente esta es una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en alguna universidad, eh, para tratar de desarrollar nuevas métricas que midan con mayor fidelidad todos esos aspectos que, al ser intangibles, pues obviamente se vuelven muy complejos, ¿no? De generar métricas precisas, ¿no? O cuantificables. Entonces, a lo más que hemos llegado en muchas organizaciones, pues es a partir, digamos, de herramientas muy propias del DEO, por ejemplo, como son las encuestas, alguna herramienta de este tipo. Realmente ha costado un poquito de trabajo, ¿no? Ha costado un poquito de trabajo, y además es normal desde mi punto de vista, porque pues justamente es una de las características de los intangibles, ¿no? No es algo que se puede manejar con esta facilidad. Entonces están desarrollando algunas líneas de investigación tendientes a generar métricas, pues, tal vez un poco más precisas, salir un poco de los cuestionarios que son muy habituales, y tratar de llevarlo incluso a un impacto financiero, ¿no? Es decir, cómo se ven reflejados estos elementos en los balances, en los informes financieros, ¿no? Pero creo yo que ahí hay también mucha tarea. Ahí tenemos una asignatura pendiente muy importante, y yo creo que en próximos años pues veremos algunos avances respecto de estas investigaciones. Muchas gracias, Alberto. Y todo esto, pese a que índices como Standard & Poor's en el tiempo demuestran que gestionar adecuadamente los intangibles deja gran rentabilidad. Pues me quedo yo con varios aspectos, me quedo con lo que decía Andrea, la gestión de talento en este momento es muy importante. Las personas ya no tienen que ser buscadas por las empresas, sino las personas, los colaboradores eligen en qué empresas quieren estar, con qué valores se vinculan, se identifican. En el caso de Paloma, me queda claro el tema de demostrar con hechos, lo que se hace puede ser mucho mejor que a veces estar siguiendo una estrategia tal vez tan marcada, ¿no? Los resultados hablan por sí mismos y hacen que la gente se sume. Y en el tema de Alberto, pues claramente el tema del liderazgo, que por ahí también mencionó Andrea, todavía hace falta por ahí avanzar claramente en esta identificación del valor de los intangibles. Pues sin más, muchas gracias, Andrea, Paloma, Alberto, muchas gracias a Prodeso por invitarnos a este foro iberoamericano. Y bueno, la nueva era de los intangibles, aquí vimos un poco más, pero seguramente nos dará para seguir indagando más adelante sobre hacia dónde vamos en nuestra nueva era. Muchas gracias a todos y yo me despido bien aún. Hasta pronto.